Les doy nuevamente la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos en el Evangelio de Marcos. Hemos llegado al capítulo 3 y el versículo 31, que va a ser donde vamos a comenzar hoy nuestra lectura y nuestros comentarios también. Tiene que ver con un tema también muy importante para nosotros, el tema de la familia. Y digo que es importante y por otro lado también un poco complicado tantas veces, porque en la familia es donde realmente nos conocen bien, donde pasamos más tiempo, donde surgen las mayores dificultades. Y eso a veces se ve agravado incluso en los casos cuando una parte de la familia es creyente y la otra no. Y esto genera dificultades añadidas, como digo. El pasaje que vamos a encontrarnos aquí ahora tiene que ver con la relación que el Señor Jesucristo tenía con su familia, con su madre y sus hermanos en este momento. No se menciona al Padre, probablemente han supuesto muchos que tal vez había pasado ya a la presencia del Señor en algún momento anterior. Bien, pues ya sin más dilación vamos a comenzar, como hacemos siempre, leyendo el pasaje bíblico que nos va a ocupar, que como digo está en Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Y dice así la Escritura. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?» Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Dejamos aquí nuestra lectura. En el pasaje anterior ya aparecieron en algún momento su familia. Recuerdan en este mismo capítulo, en el versículo 20, que bueno, pues de nuevo se agolpó la gente de modo que ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Luego eso se interrumpió porque entraron en escena los escribas. Digamos que ahora es como si el texto continuara en el punto donde se había dejado. Aquellos que son mencionados como los suyos, no sabemos si eran exactamente la familia directa que aparece ahora, la madre y los hermanos de Jesús, o eran por el contrario, bueno, o igual estaban también allí, pero podría referirse a otros familiares no tan cercanos. Sea como sea, el propósito que evidentemente tenían era apartarlo de su ministerio, del ministerio que estaba llevando a cabo de predicación de la palabra. Querían sacarlo de allí. E incluso en el pasaje anterior vimos que no dudarían si hiciera falta usar de fuerza. Dice que habían ido para prenderle. Lleva la idea de sacarlo como fuera, por el medio que fuera. Ahora la situación es bastante parecida, aunque no se percibe ese mismo tipo de agresividad o de fuerza. Dice que se presentan la madre y los hermanos de Jesús y se quedan afuera y envían a llamarle. En realidad el medio es distinto, no dan la sensación esa violenta que nos produce el pasaje anterior, pero el propósito sigue siendo el mismo. Querían sacarlo de allí, que abandonara lo que estaba haciendo, como digo, lo que estaba haciendo era predicar la palabra, para que se fuera con ellos, sacarlo de aquel ambiente. Y por supuesto el Señor no se iba a prestar a esto, tal como vamos a ver a continuación. Bueno, pero ya simplemente esto pues nos coloca un poco en la idea, en el ambiente que se estaba respirando allí, que habría en esos días en la familia de nuestro Señor Jesucristo, su familia humana, por supuesto. Y esta impresión viene confirmada también por otras partes de la Escritura. Ya mencionamos en nuestra sesión anterior Juan capítulo 7 y versículo 5, donde dice que ni aun sus hermanos creían en él. Era un momento bastante difícil en las relaciones familiares para el Señor Jesucristo. Porque, bueno, pues como vemos, sus hermanos, su familia más cercana,
no creían, no apoyaban el ministerio que él estaba llevando a cabo. Eso desde luego cambió después, más tarde, cuando el Señor Jesucristo, después de haber muerto, resucitó de entre los muertos. Nos dice la Escritura que el Señor se apareció a Jacobo. Jacobo era uno de los hermanos del Señor, después de la resurrección. Y a partir de ahí Jacobo fue alguien totalmente diferente. Y también entendemos que algo similar debió de ocurrir con el resto de los hermanos, porque en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 14, vemos que cuando todavía no había llegado el Espíritu Santo, pero el Señor ya acababa de ascender, estaba reunida, dice que la iglesia naciente, en total 120 personas, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. O sea, el cambio es radical. Pero eso tuvo lugar después de que el Señor Jesucristo resucitara. Ahora, en este tiempo, en cambio, lo que vemos es que sus familiares más directos no creían en él. Y esto generaba dificultades, conflictos, cierta tensión en la relación familiar entre el Señor y sus hermanos. Y también estaba aquí su madre. Debemos de huir de esa idea que a veces es tan frecuente en el catolicismo, de idealizar la familia del Señor Jesucristo, como si ellos, desde el primer instante en que pisaron este mundo, ya fueron creyentes perfectos. Y esto está fuera de lo que la Biblia nos enseña, es que no tiene nada que ver con eso. Podemos idealizarlo y cuando nos encontremos con pasajes como este, mirar hacia otro lado, pero como si no existieran, pero eso no nos va a ayudar en nada. De hecho, el entender las dificultades del Señor dentro de su familia humana nos ayudará también a nosotros, nos orientará, pero si todo es tan idílico, tan perfecto, pues ¿de qué nos sirve a nosotros estos pasajes? Pues realmente de nada, de nada. Pero ver que el Señor se acercaba tanto a nuestras propias experiencias, que Él mismo pasaba por las mismas circunstancias, nos ayuda a nosotros cuando tenemos el mismo tipo de problemas, ¿no es cierto? Así que, pues debemos de entender que ningún miembro de la familia llegó a ser creyente de manera automática. Todos ellos tuvieron que pasar también su propio proceso de aprendizaje. No eran automáticamente creyentes. Y este proceso, pues hubo momentos en que fue difícil. Es verdad, tenían un privilegio enorme, porque convivir, escuchar desde años y años atrás al Señor Jesucristo, pues era una ventaja enorme. Tenían recorrido un camino ya muy largo junto a Él. Iban con ventaja. Sin embargo, a veces eso también se podía convertir en un obstáculo para ellos. Porque lo que estaba fuera de toda duda es que aquella familia no era una familia corriente, en el sentido en que nosotros podemos entender ahora una familia. El mismo Hijo de Dios encarnado era uno de los miembros de ese hogar. Y eso hacía que esa familia fuera única. Y nos imaginamos que como digo, que implicaría algunos obstáculos también. Pues sobre todo estoy pensando ahora en los hermanos. Usted, y también para los padres, ¿no? Pero usted imagínese, si usted tiene hermanos o ha tenido hermanos, o tiene hijos, pues ya sabe usted lo que ocurre. Siempre que hay algún conflicto entre los hijos, pues uno le echa la culpa al otro. Y ahora imagínense ustedes lo que sería esto en el hogar de José y María con aquellos hijos. ¿Y cómo le iban a echar la culpa a Jesús? Pues los padres dirían, no eches la culpa a Jesús porque Él no ha sido, seguro que Él no ha sido, no mientas. Ya estábamos. Él siempre creando esa distancia, esa diferencia, ¿no? Porque Él nunca hacía nada malo. Los otros hermanos sí que lo hacían y eso, pues me imagino que crearía celos, envidias, algún tipo de rivalidad dentro de los hermanos. Él siempre lo hace todo bien y yo siempre lo hago todo mal. Ya me imagino los comentarios. Como en su familia pues haya alguien que destaca porque tiene un carácter mejor que otro, pues el que tiene peor carácter siempre se lleva el rapapolvo, siempre se lleva la bronca y los castigos, mientras que el que es más dócil, que obedece, que tiene una predisposición distinta, pues a veces es colocado como ejemplo y eso molesta a los que lo hacen mal. Siempre hay esa rivalidad y esa tensión.
Y no me extrañaría que algo de esto estuviera ocurriendo en el hogar, que hubiera ocurrido en el hogar del Señor Jesucristo cuando era niño. Y ya no hablamos cuando fuera joven, un adolescente. Bueno, pues todo esto generaba tensiones. Y los hermanos, pues en algún momento parece que estaban enfadados con él. E incluso ya no solamente estas tensiones porque es mejor que nosotros y podemos tener envidia, sino porque pues menospreciaban cuando ya le vieron que surgía de esta forma en su ministerio público y que tenía seguidores y que todo el mundo le escuchaba por aquí y por allá, pues verle sobresalir tanto cuando era de la misma familia, el desnivel cada vez era más alto, más grande, entre él y ellos, pues llegó un punto de bastante, donde la tensión era dura. Recordamos aquella ocasión cuando en Juan, en el capítulo 7 que he mencionado hace un momento, bueno, el contexto tiene que ver con que la familia se está preparando para ir a la fiesta de los tabernáculos. Y eso pues implicaba hacer un viaje de bastantes kilómetros, quizás de varias jornadas. Y bueno, pues ese viaje se hacía en familia, daba ocasión para la comunión, para hablar en el camino, para mil cosas. Y los hermanos le atacan a Jesús y le ponen, en fin, le quieren incomodar. Y el Señor llegó al punto en que dijo, no voy con vosotros, subid vosotros a la fiesta, yo no voy con vosotros. Luego subió después él. Fíjense, se nota que ahí hay un ambiente difícil, ¿no?, entre ellos. ¿Para qué iba a ir con ellos si no iban en el mismo espíritu? Si le estaban criticando, si le estaban menospreciando, y léanlo en Juan capítulo 7, los versículos del 1 al 9. Así que la situación era difícil, aunque como digo, pues cambió todo radicalmente en el momento en que el Señor resucitó y se apareció, por lo menos a Jacobo, a Santiago, es lo mismo, Santiago que Jacobo, ya saben ustedes. Y a mí me gusta mucho luego la expresión cuando Santiago, uno de los hermanos del Señor, bueno, dos hermanos del Señor, como ustedes saben, escribieron cartas, la carta de Santiago y la carta de Judas, era otro hermano del Señor Jesucristo. Pues me gusta especialmente el comentario, la forma en la que Santiago se dirige al Señor, habla acerca del Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de Santiago, el versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. A mí esto, yo siempre que paso por este versículo, siempre me llama la atención. Que su propio hermano, bueno, hermanastro, vamos a decirlo así, hablando de Jesús, dijera que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esto es tremendo, ¿eh? Este hombre era alguien que había convivido con él desde niño. Su testimonio tiene un valor inmenso. Por supuesto, yo no sé si a usted dirán algo parecido a sus hermanos de usted. Desde luego los míos no lo van a decir, eso lo tengo clarísimo. Que nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nadie hablaría, bueno, mis hermanos los que menos, hablarían así de mí, porque me conocen, en la familia es donde más nos conocen, donde mejor nos conocen, nos tienen hecha la radiografía de arriba abajo y saben lo que somos. ¿Quién diría de un hermano, nuestro glorioso hermano? Bueno, en su sano juicio, muy poca gente creo yo, o nadie, pero él lo decía con todas las letras. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque él lo había visto, sabía la gloria que tenía, ya no solo después de haber resucitado, sino echando una mirada hacia atrás, todo lo que había sido su vida con él, en el hogar, en Nazaret, en la carpintería, en la tensión de una familia numerosa. Y él podía decir esto del Señor Jesucristo. No creo que lo dijera de nadie más, pero de él sí. Y este es un testimonio que a mí me sorprende, ¿no? Pero, ya digo, pues fue necesario un cambio de actitud, porque en principio no fue así. Y este pasaje que tenemos aquí tiene que ver precisamente con el principio, cuando las cosas estaban difíciles. Bueno, hemos hablado de los hermanos, pero de la madre de María, ¿qué podemos decir? Bueno, pues lo que hay que decir es que María era una mujer extraordinaria, sin lugar a dudas. Dios la había elegido para ser
la madre del mismo Hijo de Dios encarnado, como hombre, no la madre de Dios, sino la madre de nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, que es diferente, Y eso, bueno, pues desde luego nos llama de admiración, nos llena de admiración, porque ella con todo agrado dijo: aquí está la sierva del Señor, cuando el ángel se lo anunció, y haga conmigo lo que disponga. Y esto, bueno, pues ella era una mujer sumisa, una mujer que quería hacer la voluntad de Dios y quería ser utilizada por Dios para el desarrollo de sus planes, del tipo que fueran, ya fueran planes tan grandes a nivel nacional o universal, como era traer al Mesías al mundo, o planes más sencillos, lo que fuera. Cuidar al niño Jesús cuando era niño, cuando fue joven, lo que hiciera falta. Y ella estaba en esta dinámica. Ahora, pues también vemos que, aunque tenía esa disposición y esa grandeza de corazón indiscutibles, pues la vemos también que en ocasiones no entendía bien lo que su hijo, lo que el Señor Jesucristo hacía. Y como tenía un corazón de madre sensible, pues como todas las madres, no quería ver sufrir a su hijo. Y cuando veía que las cosas se complicaban y que eso podía llevarle a un conflicto con los líderes religiosos, pues ella no quería eso para su hijo. Y eso a veces le podía llevar a tomar decisiones equivocadas o no correctas. Ahora, no cabe duda que María es un personaje maravilloso en las Escrituras, y me gustaría que viéramos en conjunto algunos detalles más, porque quizás no sale muy favorecida en este pasaje concreto, y eso no hace honor a toda la verdad, porque María es una persona entrañable, una persona que debe de ser imitada. Bueno, su fe debe ser imitada por todos los creyentes en todas las generaciones, sin lugar a dudas. Primero, la admiración que sentimos, como digo, por su disposición. Ya recuerdan lo que he mencionado en Lucas 1, cuando el ángel del Señor le anuncia que va a concebir por obra del Espíritu Santo y que el santo ser que nacerá que ella llevará en su seno será llamado Hijo del Altísimo. Y ella, a pesar de que su situación era complicada porque estaba desposada con José, aquello le suponía un problema realmente, no era tan fácil como a veces parece que se pinta. Eso creó un problema importante, al punto, como dice Mateo, que José estaba pensando en dejarla encubiertamente, bueno, porque era una situación totalmente irregular, que sin haberse formalizado plenamente el matrimonio, la mujer hubiera quedado embarazada. Pero ella, eso no le importó, ella se prestó, una vez que lo entendió, se prestó y estaba a la disposición del Señor para lo que el Señor dispusiera. Así que sentimos admiración por ella. También valoramos mucho esa actitud tan sabia de esta mujer, tan reflexiva, una mujer con vida espiritual interior, que iba almacenando, archivando en su corazón cada cosa que pasaba con el Señor Jesucristo. Recuerdan que cuando los ángeles se les aparecieron a esos pastores que estaban en las vigilias de la noche cuidando el ganado, y se aparecen esas multitudes de ángeles que cantan, y van luego los pastores a contar a donde había nacido Jesús lo que habían presenciado. Y dice Lucas capítulo 2, versículo 19, que ella, una vez que escuchó todo eso, guardaba en su corazón todas estas cosas meditándolas. Y es tan hermoso esta vida interior, tan bella, que tiene estos matices tan hermosos, ¿verdad? También hubo momentos difíciles. Cuando llegaron a circuncidar al niño al templo, allí escucharon a aquel anciano Simeón que estaba esperando, que estaba aguardando la manifestación del Mesías, y que el Señor le había revelado que él, antes de morirse, tendría la ocasión de verlo. Y tan contento aquel hombre: ahora despides a tu siervo, que han visto sus ojos, bueno, todo aquello, ¿no?, que pueden ver ustedes en Lucas, en el capítulo 2, los versículos 21 al 35. Pero seguro que hubo algo que a María le traspasó el corazón y que daría muchas vueltas. Cuando Simeón, después de bendecirles, dijo a María: «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha,
y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este sufrimiento anticipado que ya anunciaba este hombre, Simeón. Tremendo, tremendo. Bueno, pues esto también, ser madre del Mesías no fue fácil en muchos sentidos. Esta mujer tuvo que pasar por eso. También cuando con 12 años fueron al templo para presentar al niño Jesús, que ya era un tiempo de transición, con 12 años para los judíos era un momento que marcaba un antes y un después, 12 años. Y al regreso, pues Jesús se quedó allí. Y los padres regresaron, pero en un momento, varios días después, 2 o 3 días después, se dieron cuenta, lo echaron en falta. Pensaban que estarían con otros familiares en aquella caravana que se montaba para ir y venir, y ven que no están. Y regresan a Jerusalén, y están un poco incómodos porque Jesús se había quedado allí. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto está en Lucas, en el capítulo 2, versículos 41 al 52. No lo entendían, los padres no lo entendían, María tampoco. Mira lo que has hecho, hijo, nos has creado preocupación. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y esto lo deberíais de saber. Eso es lo que les dijo con 12 años. María se quedó también con ello en su corazón. Pero esta expresión es muy importante. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y estaba allí José también, pero él hablaba de su Padre celestial. Los negocios de su Padre iban a tener prioridad sobre cualquier otro asunto. Y esto es algo que aquí en este pasaje que vamos a estudiar hoy guarda una estrecha relación. Luego, ya esto ocurrió con 12 años, pero cuando ya el Señor Jesucristo empezó su ministerio público, uno de los primeros acontecimientos, de los primeros milagros que hizo, fue todavía en un ámbito bastante privado, bastante familiar. Tuvo lugar en las bodas de Caná de Galilea, donde habían sido invitados María y los hermanos de Jesús, junto con Jesús y sus discípulos. Y allí María estaba intentando adaptarse al nuevo formato, porque ya el Señor Jesucristo no iba a ser el hijo que había estado en la casa con la madre. Ahora el hijo había comenzado su ministerio público. Aquel ministerio al que él había venido, por la razón última por la que él se había encarnado, se había hecho hombre. Y entonces María se entera de que hay un problema, porque falta el vino. Ustedes recuerdan el incidente, está en Juan en el capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Falta el vino. Y María toma la delantera y le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús, el Señor Jesucristo, le frena muy bruscamente. Sus palabras realmente son duras en cierto sentido. Dice el texto, el Señor Jesucristo en la contestación, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi tiempo, mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Alto. En el ministerio público, en este ministerio que yo tengo que llevar, tú ya no eres mi madre. Ya no ocupas este lugar que has estado ocupando hasta este momento. Y tienes que aprender a cuál es tu lugar a partir desde este punto del camino. Difícil, difícil. Pero María es una mujer que es capaz de aprender, que es capaz de cambiar. Pero le vemos en esta trayectoria que va luchando consigo misma, como cualquiera de nosotros, como cualquier madre, como cualquier hijo. Estas luchas son normales. Y ahora, pues, en el pasaje que tenemos delante de nosotros está ocurriendo algo parecido. El amor de madre de María, pues le creaba preocupación por su hijo. No quería permitir que tomara un camino que le causara problemas. Pero aquí ya el Señor Jesucristo tiene que tomar sus propias decisiones y no estar sujeto a lo que opina su madre. No tiene que estar bajo la autoridad de María. Y esto es lo que está en juego aquí, que el Señor ya tiene que ser independiente, está bajo las órdenes de su Padre Celestial, no bajo la dirección de su madre. Y esto, bueno, pues ya digo, es difícil, ¿no? Es difícil, porque aun una mujer de fe, una mujer con un corazón
tan sumiso como ella, una mujer reflexiva, una mujer que pensaba en las cosas, pero era una mujer que tenía grandes luchas, porque qué difícil es ser madre siempre, pero qué difícil tuvo que ser madre del mismo Hijo de Dios encarnado, aquel que tendría finalmente que morir en una cruz. ¿Cómo se sentiría ella? Pues desde luego que tuvo que ser difícil. Así que tampoco el hecho de que, bueno, pues la veamos en ocasiones que está luchando con sus dificultades, como aquí, debemos de verlo todo en su conjunto y darnos cuenta de que es una mujer de una talla espiritual alta, muy alta, sin lugar a dudas. Ahora, en cuanto al Señor Jesucristo como hijo, porque hemos hablado de los hermanos, hemos hablado de la madre, pero el Señor Jesucristo como hijo, pues nos dice el pasaje que hemos visto en Lucas, en el capítulo 2, versículo 51, después de aquel incidente en el templo con 12 años, dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, a sus padres. Y esto es asombroso, ¿no? Un hijo perfecto sujeto a unos padres imperfectos que tomaban decisiones equivocadas. Los hijos llevan muy mal cuando los padres nos equivocamos. Y nos equivocamos, desgraciadamente. Yo recuerdo algunas comidas familiares, ya mis hijos son mayores. Papá, aquella vez hiciste tal cosa y yo no tenía la culpa y me echaste a mí la culpa y eso fue injusto. Y aquella vez estabas muy enfadado y te pasaste. Uf. Y bueno, pues cuando son niños puedes llevarlos por aquí y por allá, pero cuando son mayores te llaman al orden y te dicen, aquella vez eres mi padre, pero aquella vez te equivocaste. Y te toca pedirles perdón. Te toca pedirles perdón. Bueno, pues entiendo que un hijo pues tiene dificultades para sujetarse a un padre que se equivoca. ¿Qué sería el Señor Jesucristo siempre sujeto a sus padres? A padres que eran imperfectos, cuando Él era totalmente perfecto. Esto es asombroso, no cabe duda. Y también incluso como persona adulta, nunca rechazó sus deberes familiares. De hecho, bueno, aquí ya estamos hablando de su ministerio público, pero estando incluso en la cruz, en el máximo dolor de su ministerio, en lo más difícil, en el clímax de su ministerio, las últimas palabras, una de sus últimas palabras ahí en la cruz, fue para mostrar su preocupación por María. Y lo pueden encontrar en Juan, en el capítulo 19, y los versículos 25 al 27, dándole instrucciones a uno de sus discípulos, a Juan, para que cuidara de su madre en su ausencia. Así que era un hijo obediente y era un hijo preocupado por su familia, por su madre en este caso. Bueno, pues el ser humano siempre tiende a idealizar las relaciones del Señor Jesucristo con su familia, pero debemos de evitar hacer esto, porque eso no nos ayudará a entender bien las cosas. Aquí el Señor Jesucristo era un hijo perfecto, pero en una familia imperfecta. Y en este sentido, pues nos ayuda muchísimo porque nos permite tener un ejemplo práctico de lo que es ser un hijo, como Dios manda. Tal como enseña en Efesios, en el capítulo 6 y versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y en 1 Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, el Señor Jesucristo nos ha dejado perfecto ejemplo de todo esto. Ahora, una vez ya analizadas un poco por encima, para tener un cuadro completo de lo que eran las relaciones familiares dentro de esa familia, los hermanos, la madre, el padre, el mismo Señor Jesucristo, ahora ya vamos a tratar las prioridades del Señor. Este es el punto principal de este pasaje, las prioridades del Señor. Y vamos a ver que aunque Él era un hijo perfecto, un hijo ejemplar, Él nunca dejó en ningún momento que las relaciones familiares interfirieran en el desarrollo del programa que su Padre Dios le había encomendado.
Para él la prioridad era el programa de su padre, hacer la voluntad de su padre en cada momento. Todo lo demás quedaba supeditado, quedaba por debajo de todo esto. Recuerdan lo que hemos mencionado, ¿no? Cuando estaba en el templo. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Esto es la prioridad del Señor Jesucristo. Y entonces, pues a raíz de esto, es que debemos de entender y comprender la actitud del Señor Jesucristo en otras ocasiones, como esta de aquí, que puede parecer ofensiva para una madre y para unos hermanos. Pensemos bien por un momento en la situación que se nos presenta en este pasaje. Tenemos que la madre y los hermanos se quedan afuera. Se quedan afuera y lo lógico es pensar en este contexto no porque la casa estuviera llena y no hubiera sitio, sino porque, por lo que nos ha dicho ya el pasaje anterior, había ahí cierta intención de sacarlo, de llevarlo de nuevo a Nazaret y a aislarlo de todos aquellos escenarios que estaban creándole, que iba por mal camino, vaya, según pensaban ellos. Y entonces la madre y los hermanos están fuera y dicen, por favor, que estamos fuera, que salga, que venga. Y el Señor Jesucristo dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dice, estos son mi madre y mis hermanos. Eso, en la cultura del Medio Oriente, aquella cultura donde se estaban dando estos acontecimientos, sería pues algo muy feo, una descortesía cuanto menos tremenda. Porque una madre, en ese tiempo, si una madre decía a un hijo, te necesito, ven, el hijo tendría que dejar lo que estuviera haciendo, sería prácticamente inmediatamente iría a atenderla. Esto sería lo habitual con una madre en aquella cultura. Y ahora el Señor Jesucristo no solamente no sale, sino que dice, esta que está aquí es mi familia, dando a entender que los que se quedan fuera no son su familia, en este nuevo sentido que él estaba hablando. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Si nosotros nos pusiéramos en la misma situación, si nosotros fuéramos el predicador y estuviéramos con un grupo allí y mi madre está afuera y yo le dijera, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos aquí. Y yo no saliera, pues mi madre se lo tomaría a mal, seguramente. Y las personas incluso que me pudieran escuchar, pues dirían, qué descortés, ¿cómo hace esto? Bueno, el Señor Jesucristo lo hizo, y no lo hizo mal, lo hizo bien. Por supuesto, él no quería molestar a su madre, ni quería ofenderla, ni tampoco a sus hermanos. Pero era una oportunidad que no podía dejar pasar. Tenía que explicar, dejar bien claro cuáles son las prioridades que el mensaje del reino de Dios conlleva. Y como estaba en juego una verdad del más alto nivel, pues el Señor Jesucristo no podía ceder, porque estaba en entredicho la verdad, los principios del reino de Dios, las prioridades del reino de Dios. Así que él tenía que parar y hacer algo que era desagradable para él mismo, en primer lugar. No podía ceder ante una situación así. Así que en lugar de levantarse, lo que hizo fue ir al encuentro de su madre, se quedó mirando a sus oyentes, a los que estaban allí. Y lo que vino a decir es que ellos eran más importantes en ese momento. Y no estaba dispuesto a dejarles para atender a su madre y sus hermanos. Porque, por otro lado, ya conocía cuál era la intención de la madre y los hermanos. Querían sacarlo de allí, que abandonara su ministerio. Y él, incluso, tal vez por la fuerza, porque algunos de ellos habían ido para aprenderle, ya lo hemos dicho, ¿no? Quizás por la fuerza, cortar su ministerio de enseñanza de la palabra bruscamente. Y él no estaba dispuesto. Y entonces, mirando, dijo, estos son más importantes en este momento que los que se quedan allá afuera. Desde luego entiendo que al Señor Jesucristo esto le dolió. Les dolió a la madre y a los hermanos, eso seguro. En ese momento seguro. Pero también le dolió al Señor Jesucristo. ¿Cuánto hubiera deseado él que su madre y sus hermanos estuvieran allí adentro, escuchando la palabra de Dios? La palabra que él estaba predicando. Eso sí que le dolía al Señor Jesucristo. ¿Y dónde deberían de haber estado la madre y los hermanos de Jesús? Pues precisamente allá adentro, escuchándole. Y entonces, en lugar de estar preocupados por la palabra de Dios, querían sacar al Señor Jesucristo de allí para impedirle
continuar con el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial, que en su escala de valores, por supuesto, estaba muy por encima de cualquier otra prioridad que ellos pudieran tener para Él. Ahora, ya vemos entonces cuáles eran las prioridades del Señor Jesucristo. Y esto va asociado con otra idea que aparece también aquí en este pasaje, y es que se nos presenta una nueva familia espiritual. Una nueva familia espiritual. Y el Señor aprovechó este incidente para hacer una definición de lo que es esta nueva familia espiritual, que para Él, como estamos viendo, es mucho más importante que su familia natural, que su familia carnal, vamos a decirlo así. ¿Quiénes forman esta nueva familia espiritual? Pues el Señor dice que, el texto nos dice que el Señor, mirando alrededor y viendo a sus discípulos, que eran hombres muy sencillos, hombres con muchas limitaciones, pero eran hombres que estaban interesados en someterse a la voluntad de Dios, en escuchar la palabra de Dios y aceptarla, ponerla en obra, mientras que su familia se quedaba fuera, guardaba las distancias, marcaba distancias. Había una separación. Así que, para formar parte de esta nueva familia espiritual, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que marca, lo que define la familia espiritual de Dios. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. El pasaje paralelo que encontramos en Lucas dice que los que hacen la voluntad de Dios son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Eso estaría en Lucas 8:21. Los que hacen la voluntad de Dios son los que oyen la palabra y la hacen. Los judíos le preguntaron también, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y el Señor les contestó en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que si unimos todos estos detalles, nos vamos a dar cuenta que los que forman la familia de Dios son aquellos que creen en Él, que escuchan su palabra y que la obedecen. Esto es los que forman la familia de Dios. Ahora, como decía antes, pues el ser humano tiene la tentación de idealizar siempre los lazos que unían a Jesús con su familia terrenal, en especial con su madre. Esto está clarísimo dentro del catolicismo. Pero el Señor siempre dio prioridad a los lazos espirituales. En Lucas, en el capítulo 11 y los versículos 27 al 28, hay un pasaje que en este sentido, en relación a lo que estamos estudiando, pues es muy oportuno. Fíjense, Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta mujer, una espontánea. Bienaventurados los pechos que mamaste y el seno que... Bueno, dice, más bienaventurados son los que oyen la palabra y la guardan. Entonces, aquí está claro que establece un principio nuevo. ¿Cuál debe de ser nuestra relación con nuestra familia natural y con la familia espiritual? Aquí hay una cuestión que es compleja, porque muchos de nosotros tenemos familiares que no son creyentes. Este es mi caso, por ejemplo. ¿Y cómo debe ser mi relación con mi familia natural y con mi familia espiritual? Con los que ahora son creyentes, creen en el Señor Jesucristo. Bueno, pues ya hemos visto que el Señor Jesucristo colocaba por encima de todo parentesco familiar la relación espiritual. Por delante de todo lazo natural, los intereses de su Padre Celestial. Pero aún más, aún llegó mucho más lejos. Llegó a decir que quien amara más a su familia terrenal, más que a él, no era digno de ser su discípulo. Fíjense. No solamente que la familia espiritual está por delante de la familia terrenal, sino que cualquiera que amara más a su familia terrenal no era digno de él. Lucas, de nuevo, en el capítulo 14, el versículo 26, es algo, por otro lado, que repite en varias ocasiones. Lucas 14, 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este lenguaje es
tan radical, que casi ni lo queremos escuchar, ¿no es cierto? El que no aborrece a su padre o a su madre, desde luego no quiere decir que hay que odiar, sino creo que lo que está, el verdadero sentido de los términos y de la idea, es que, como estaba diciendo, el que no ama más al Señor que a padre o madre, pues no es digno de Él. No puede formar parte de ese reino. Cuando hay un conflicto de prioridades, hay que decantarse claramente, sin dejar lugar a la duda, de forma inequívoca, a favor del Señor Jesucristo. Así que el reino de Dios establece nuevas prioridades en las relaciones de aquellos que quieren permanecer, formar parte de Él. Y los hermanos y las hermanas en el Señor están vinculados en Cristo de una forma mucho más profunda, más permanente, más duradera que las relaciones que tenemos con nuestra familia terrenal. Esto es así, porque ¿por qué estamos unidos en Cristo? Pues estamos unidos en Cristo por la sangre, por su sangre, por la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo que nos ha limpiado, que nos lava de nuestros pecados. Y esto es el vínculo más fuerte, es la sangre del pacto, es el vínculo más fuerte que puede existir. Claro que con la familia terrenal tenemos muchas cosas que nos unen, lazos sanguíneos, tenemos a veces los mismos gestos, las mismas expresiones, hasta casi el mismo carácter en muchas ocasiones, compartimos una vivienda, hemos pasado mucho tiempo juntos, tenemos experiencias en común, claro que sí, pero lo que nos une con nuestra familia en la fe es mucho más importante y permanente. Tenemos una misma fe en el mismo Salvador, tenemos unas mismas creencias, unas mismas experiencias, una misma esperanza. Tenemos los mismos propósitos en esta vida, tenemos los mismos principios y tenemos un futuro eterno juntos. Lo que nos une espiritualmente es mucho más que lo que nos une terrenalmente. Lo ideal sería que nuestra familia terrenal fueran también nuestra familia espiritual. Esto es miel sobre hojuelas, eso sería maravilloso. Pero cuántas y cuántas veces pues no ocurre esto, y que nuestra familia no comparte la fe con nosotros. Y esto pues genera en el creyente problemas, porque muchas veces la familia terrenal pues percibe con ciertos celos y cierta crispación, enfado, que estamos a veces más próximos a la familia espiritual. Y esto pues no les gusta. Y aquí en este pasaje lo que estamos viendo es eso, que el Señor Jesucristo pues sufrió la incomprensión y el menosprecio de su familia terrenal, porque le veían que estaban más unidos a los suyos, a los que estaban allí con él escuchando la palabra. Y qué difícil tuvo que ser para él que su propia familia terrenal estuviera poniendo obstáculos a su ministerio espiritual, a su ministerio en cumplimiento de la palabra de Dios. Y con esto, pues el Señor estaba viviendo en su propia experiencia algo que luego advirtió también a todos aquellos que fueran seguidores suyos. Los enemigos del hombre serán los de su casa, dice Marcos 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y qué realidad es eso tantas y tantas veces? Tantas y tantas veces. Es verdad que por el reino de Dios, por causa del reino de Dios, muchas veces podemos perder ciertas relaciones familiares, porque pueden llegar a un punto de que desaprueben nuestra fe, que podamos perder muchas cosas. Padres que menosprecian a sus hijos. En los países musulmanes esto está al orden del día. Que un hijo se convierta al Señor Jesucristo es automáticamente repudiado en la familia, como si no fuera ya miembro de la familia. E incluso le persiguen y le hacen la guerra y le hacen la vida imposible. Es tremendo. Pero puede que no tengamos que llegar al mundo musulmán. También en nuestra propia sociedad, pues tantas veces el dedicarnos a la obra de Dios puede generar en nuestras familias inconversas pues también este rechazo y este menosprecio que harán evidente, que harán público si tienen ocasión. Bueno, pues es triste.
Pero estamos advertidos por el Señor Jesucristo y somos consolados por el Señor Jesucristo, porque Él pasó exactamente por lo mismo, por las mismas experiencias. Ahora, cuando el Señor se encontró una vez con un joven rico, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues cumple los mandamientos, todo, Señor, lo he cumplido. Bueno, pues te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y eso se lo dijo porque era un hombre que tenía en su corazón un Dios hecho de las riquezas. Y dijo, no, hasta aquí, esto sí que no lo toco, esto no. Y entonces se fue y dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que confían en las riquezas. Y entonces el Señor les dijo que ninguno hay. En Marcos, en el capítulo, lo veremos más adelante, en el capítulo 10, los versículos 29 y 30, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. El Señor Jesucristo dice, bueno, por causa del reino de Dios se pueden dejar cosas. Bueno, aquí dice dejar, pero la realidad muchas veces es que no es que nosotros dejemos, es que nos dejan ellos a nosotros. Podemos perder todo esto, pero dice, tendrá 100 veces más. Y esto es cierto, el Señor nos compensa ampliamente con esta nueva familia espiritual que tenemos. Podemos perder padres, madres, hermanos, hermanas, pero tenemos mucho más en el Señor. Hay una familia mucho más amplia, con un valor mucho mayor. Y no estoy diciendo con esto que despreciemos nuestra familia terrenal, desde luego que no. Pero algunas veces sufrimos su desprecio. Y esto nos duele, pero el Señor nos compensa. Claro que lo hace. ¿Y cuántos creyentes no habrán orado con las palabras del Salmo 27 en el versículo 10, cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá? Pues esta es la realidad consoladora que nos llena, ¿verdad? Que puede que nuestros padres terrenales no nos entiendan, que nuestros familiares más cercanos nos desprecien, pero con todo Jehová me recogerá. Y en Él tenemos una nueva familia, muy grande, muy hermosa. Ahora, habiendo dicho todo esto, pues hay que tener cuidado y hay que advertir de no caer en los extremos. Tampoco debemos de pensar que nos debemos de aislar de nuestra familia. Yo no quiero decir esto, ni mucho menos. Esto sería contraproducente, sería una terrible equivocación. Aislarnos de nuestra familia. Máxime si nuestra familia, como estoy diciendo, son incrédulos. Necesitan conocer la palabra del Señor. Y nosotros debemos de ser ese cauce por el que ellos la conozcan. Y con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. No estamos hablando de aislarnos de la familia, no tiene nada que ver con esto. Estamos solamente viendo que solo en el caso de que nuestros familiares impidan o procuren estorbar nuestra obediencia a Dios, es que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Pero solamente en ese caso. Cuando ellos vengan a impedir que nosotros cumplamos con lo que Dios nos llama a hacer, con lo que es su voluntad para nuestras vidas. Pero tenemos que cuidar de nuestras familias y atenderles, por supuesto, de nuestros padres, de nuestros familiares inconversos. No hay aquí un argumento a favor de dejar eso, ¿no? Dejar los lazos familiares. Es verdad que como creyentes nos cuesta con la familia incrédula, pero debemos de buscar siempre esa relación. Por último, tenemos aquí un tema que es más complicado, y yo sé que esto despierta automáticamente pues, la desaprobación de nuestros amigos católicos cuando hablo del culto a María y del lugar que se le ha dado a María en la Iglesia católica. Y no les gusta porque, bueno, pues yo intento ceñirme a lo que la palabra de Dios dice. Y desde luego, pues en este pasaje que acabamos de ver ahora, se pone en juicio el lugar desmedido que María ocupa en la devoción católica. La Biblia simplemente no sustenta la veneración que dan a María, pero además este pasaje
pues el Señor tampoco le da un lugar de honra especial, ese lugar que la Iglesia Católica le ha otorgado, ni muchísimo menos. Estaba fuera y la dejó fuera, y no salió a ella. Lo que tenía que hacer era ella entrar adentro. O sea, este lugar especial que colocan a María no está ni en la Biblia, ni tampoco lo vemos aquí en este pasaje. Por el contrario, lo que se nos presenta es una mujer, una creyente muy fiel, pero una creyente que está luchando en el día a día con aprender y aprender a seguir a Jesús. Y especialmente las dificultades surgieron cuando el Señor empezó su ministerio público. Y ella tenía que darse cuenta que ya no era el niño que llevaba en su vientre o el niño que cuidaba, sino que era el mismo Hijo de Dios que estaba cumpliendo con el plan especial de su Padre para su vida. Y ella tenía que someterse a las exigencias de Cristo exactamente igual que cualquier otro ser humano tenía que someterse. No había favoritismos. Cristo no tiene favoritismos. Tendría un cariño especial por su madre. Esto está fuera de toda discusión. Pero ella tenía que aprender a someterse y es con lo que está luchando en este momento aquí. Y lo que le vino a decir, y nosotros y los católicos, nuestros amigos católicos deben de tener en cuenta, es que las relaciones espirituales aquí y en toda la Biblia el Señor Jesucristo las coloca por encima, tienen precedencia sobre las relaciones naturales. Para el Señor es mucho más importante que María hiciera la voluntad de Dios que el hecho de que fuera su madre. Esto puede sonar a nuestros amigos católicos muy duro, pero es así. Para el Señor Jesucristo era más importante que María hiciera la voluntad de Dios que el hecho de que fuera su madre. Y esto lo ha quedado claro aquí en este pasaje. E igual con nosotros. ¿Cuántas dificultades surgen a veces en las iglesias cuando hay muchos miembros en la iglesia que forman parte de una misma familia? Y como es mi hijo, como es mi padre, como es mi madre, tengo favoritismo por él. No podemos ver las personas en la iglesia así. Nuestra prioridad debe de ser siempre valorar a las personas en función de la relación que tienen con Dios, cómo se sujetan, cómo obedecen a Dios, cómo buscan servirle. Eso es la clave. Los lazos familiares deben de quedar en un segundo plano. Lo que nos importa es que las personas hagan la voluntad de Dios. Eso es alguien que para nosotros debe de merecer todo el respeto. Y por último, pues nos encontramos también aquí, evidentemente, que el dogma de que María fue virgen perpetuamente, pues no se corresponde con lo que una y otra vez aparece en la Biblia, porque por lo menos aquí tengo 7 pasajes donde aparecen algunos de los hermanos de Jesús, en varias ocasiones con la lista entera completa de nombres. Quiere decirse que María tuvo más hijos. Esto, desde luego, no es nada extraño. En aquella sociedad, el tener un hijo solo habría sido una auténtica desgracia, No se habría considerado nunca como una bendición, porque los hijos son una bendición de Dios. Y María tuvo esa gran bendición de tener por lo menos 7 hijos, porque se nos dice el nombre bueno, por lo menos, dependiendo de las hijas que tuviera, pues 7 hijos, mínimo. Y ella estaba contenta con esto. Bueno, pues esto en cuanto al culto a María. Entonces terminamos ya este pasaje. Y es importante que subrayemos estas verdades, ¿no? La relación con la familia de Dios es más importante que la relación que podamos tener, los lazos familiares que podamos tener en esta vida. La relación con nuestros hermanos en el Señor. Para el Señor Jesucristo eso fue muy importante. Yo no sé si nosotros damos la debida importancia, hemos hablado de dar la importancia a la familia terrenal, a la familia natural, pero damos la verdadera importancia que tiene a nuestra familia espiritual. Son nuestra familia, son nuestros hermanos. Fíjense el Señor cómo los colocó. Estos son mis hermanos, estos son mi madre y mis hermanos, estos que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Tenemos que reflexionar sobre esto, porque tantas y tantas veces quizás miramos con menosprecio a nuestros hermanos sencillos, pero la palabra de Dios nos dice que son nuestra familia. La familia que tenemos ahora y la familia que vamos a tener en la eternidad. Valoremos a las personas
por cómo se relacionan con el Señor, no por otro lazo, por otro parámetro, por otra cuestión diferente que esto. Y tomemos también consuelo en el Señor Jesucristo. Quizás estemos pasando, quizás usted esté pasando por la incomprensión de algunos de sus familiares y se sienta marginado o menospreciado dentro de su familia por causa de su fe. Pues si es por esa razón, seguro que en el Señor Jesucristo va a encontrar un estímulo para ir adelante en el camino, para cobrar nuevas fuerzas y seguir caminando junto a Él. Pues sin duda, este pasaje, como tantos otros, nos revela la verdad del Evangelio, de las consecuencias del Evangelio. No nos oculta lo que ocurre cuando nos convertimos. Nos habla con mucho realismo, pero siempre, una vez más, vemos a nuestro Señor Jesucristo yendo por delante. Él no nos va a mandar transitar un camino por el que Él ya no haya andado previamente. Qué hermoso, qué bueno es ser un cristiano, porque tenemos un Señor al que servimos y seguimos que nos entiende, que nos conoce. Vale la pena de verdad seguirle, vale la pena tomar fuerzas en Él. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su atención.